Ahora sí, eso. Bien. Muchas gracias a todos por estar acá nuevamente, nuestro ya tradicional concepto tercer año. Y para los que ya son asiduos a este curso, recordarán que el primer concepto yo también presenté de paro. Pero en esa oportunidad tratamos de apuntar hacia un público un poco más general y esta presentación es un poco distinta. Vamos a ir a un punto un poco más específico en algunos puntos del manejo y vamos a ir a ver un poco más hacia las perspectivas de manejo en algunos puntos que se están trabajando. ¿Ya? Primero, esto es lo que quiero que vayan tomando atención, esto es lo que yo quiero que se lleven para la casa, que no vamos a hacer recetas de cocina en la urgencia. El dermatólogo que se le para a un paciente en el box de dermatología, él tiene que ocupar recetas de cocina porque él no reanima, pero nosotros somos expertos en la urgencia y expertos reanimadores. Lo más importante siempre va a ser el masaje, independiente de todo lo que hemos visto y todo lo que se está investigando. Las drogas son solamente un complemento y pese a que hay perspectivas de manejo, no hay ninguna droga que nos cambie el pronóstico de nuestros pacientes. Vamos a pensar afuera de la caja y vamos a involucrar el ultrasonido es nuestro mejor amigo y vamos a pedirle nuestras ayudas también a nuestros amigos de la UCI como el doctor Regueira para que nos apoye con cuidados críticos de calidad para el paciente que una vez sale. ¿Cuántos de acá tienen algún curso tipo ACLS hecho o aprobado? Que levante la mano, por favor. Muy bien. ¿A cuánta gente de acá le gusta la ACLS? Cric, cric. ¿Por qué no les gusta la CLS? Porque la CLS es una receta de cocina, ¿no es cierto? Y hizo cosas muy buenas, como por ejemplo estandarizar, generar este esquema de la cadena de supervivencia, lograr concientizar a la población con respecto a lo importante que es entrenarse y manejar el paro desde el punto de vista más básico hasta el más avanzado. Pero sin embargo, sabemos que no es un manejo que nos permita ir cambiando. ¿Por qué? Porque la CLS nos dice eso. Usted tiene este paciente, se choquea o no se choquea, y siga este camino. Y no nos deja pensar más allá. Entonces lo que nos permite es esto. Dejarnos a todos los pacientes, tratarlos a todos igual y mantener las limitaciones del manejo. ¿Por qué? Porque es un manejo estandarizado. Con respecto al inicio, es igual que Led Zeppelin, la canción se mantiene tal y cual. Sabemos que el activar los sistemas de emergencia nos va a ayudar porque tenemos que hacer masaje precoz y necesitamos desfibrilación precoz, eso lo sabemos, está estudiado, hay muchos artículos, principalmente algunos sistemas en relación a una experiencia en casinos en Reno, otro en Rochester, de donde viene el doctor Cabrera, que han logrado han mejorado mucho la sobrevida, demostrando la caída en los tiempos de atención, la reanimación precoz básica y la desfibrilación precoz. Así es que esto está súper estandarizado, esto está ok, se mantiene exactamente igual. Pero para poder seguir hablando necesito un minuto de su atención al máximo. Necesitamos hablar un minuto de fisiología del paro cardiorrespiratorio. Una vez que se acaba la contracción mecánica efectiva del corazón, comienzan las presiones a caer súbitamente, más o menos entre los 13 a los 30 segundos ya existe una depresión importante del ATP, sobre todo a nivel cerebral, por lo tanto ya hay una pérdida de conciencia, el paciente cae y queda un poco de circulación residual que se va agotando rápidamente y también se acaba básicamente al minuto. Después de esto, nosotros partimos del masaje y el masaje es para esto. Si nosotros tomamos un circuito, para poder tener flujo necesitamos una diferencia de presiones, ¿no es cierto? Y para el corazón, la diferencia de presiones es la siguiente. El callado de la aorta, de donde salen nuestras arterias coronarias, hacia la aurícula derecha. ¿Por qué? Porque ahí está el seno coronario. Entonces, en otras palabras, donde está el drenaje venoso. Tenemos una presión acá, la otra presión, la diferencia entre esas presiones nos va a generar flujo. Y todos los estudios que buscan mejorar el flujo coronario lo miden de esta manera, midiendo la diferencia de presiones entre estos dos lugares. Y básicamente, ¿por qué es importante? Porque existen estudios hechos tanto en animales y algunas experiencias que muestran que los pacientes entre mejor presión de perfusión coronaria tienen, mejor sobrevida hay. En otras palabras, entre mejor masaje y mejor
diferencia de presiones logramos, los pacientes sobreviven y salen más del paro. Y además sabemos que en relación al paro cardiorrespiratorio, nosotros vamos a partir haciendo masaje y vamos a empezar a construir una presión de perfusión coronaria. Después vamos a parar porque no sé, al becado se le ocurrió tomarle el pulso y la enfermera le está tratando de poner la vía, entonces no me mueve el paciente, doctor, y vamos a parar el masaje y nuestra presión de perfusión coronaria va a caer. Y esa presión de perfusión coronaria no se construye inmediatamente, sino que requiere entre 5 a 10 compresiones de empezar a generar un flujo mínimo, ¿ya? Y de ahí que viene eso de no parar el masaje, ¿ok? Entonces, los conceptos principales es no parar el masaje y conocer que necesitamos generar una diferencia de presión para lograr perfundir nuestro corazón. ¿Y qué es lo que nos ha dicho la AJA todo el rato? Push hard, push fast. Aprieta duro, o masajea duro, y masajea rápido, ¿no? Lo cual, en verdad, en relación a la presión es súper bien, pero no están poniendo otro punto importante, que es permite una buena reexpansión. Porque la presión y el retorno venoso que vamos a permitir llenar este corazón y generar flujo va a depender de la capacidad que tengamos de reexpandir este tórax y generar presión negativa intratorácica. ¿Cuál es el problema? Que existen muchos reportes de que estamos haciendo masajes demasiado rápido. Hemos ido tan profundo con esto de presiona rápido, masajea rápido, que estamos haciendo masaje a tasas de 130, 140, 150. Y existen estudios antiguos que muestran que el retorno de la circulación a circulación espontánea y la sobrevida cae después de los 130 masajes por minuto. Por lo tanto, nuestro nuevo mensaje es: presiona duro, permite una buena reexpansión y presiona rápido, pero no tan rápido. De ahí viene la cosa de esto del Stay Alive y todas las otras canciones que pueden servir en el contexto del masaje. Existen devices o gadgets, como les queramos decir, como por ejemplo el Lucas, que es un masajeador automático. Es un excelente coadyuvante, pero lo bueno, para los que no tengamos recursos como para comprarlos, como por ejemplo en el Centro del Río donde yo trabajo, es que no ha mostrado una mejoría en la sobrevida, ni en el pronóstico neurológico, ni en el retorno a la circulación espontánea de estos pacientes. En otras palabras, ayuda mucho. A mí me encantaría tener un device que esté masajeando todo el rato al ritmo que yo quiero, con la profundidad que yo quiero, ¿ya? Pero si es que no tenemos para comprarlo, no estamos haciendo algo menos por nuestros pacientes. Y lo otro que se ha estudiado en el contexto de tratar de disminuir al máximo las pausas es una cosa que se llama defibrilación con las manos puestas, o hands-on defibrillation. Es un concepto que tiene mucho base fisiopatológica, disminuir al mínimo los masajes para poder mantener una buena perfusión coronaria. Lo que se estudió y lo que siempre estaba en entredicho era cuál es la seguridad de estar haciendo masaje y desfibrilar. Básicamente, si es que nuestros guantes de látex o los guantes de vinilo son capaces de aguantar la corriente y no terminemos desfibrilándonos nosotros el que se está masajeando. Y lamentablemente, porque es algo que yo le tenía mucha fe, no se ha logrado demostrar, y de hecho ya hay estudios que dicen que los guantes normales, al menos que ocupamos, no son lo suficientemente seguros como para hacer hands-on defibrillation. En otras palabras, todavía tenemos que salir un segundo antes de desfibrilar al paciente. Ahora, ¿qué gadget a mí me gustaría tener siempre en la urgencia? Más allá del ultrasonido que vamos a hablar, básicamente, si tuviésemos una forma de medir cómo estamos haciendo el masaje, sería ideal, ¿no es cierto? Y esa forma sí existe. Tenemos la interacción entre el pulmón y el corazón, la ventilación y las compresiones, ¿ya? Y tenemos este aparato que se llama capnografía. La capnografía lo que nos va permitiendo es medir el CO2 expirado, y el CO2 expirado va a depender de dos cosas: de la ventilación, en otras palabras, que haya ventilación alveolar, y además de la perfusión. Y la perfusión sabemos que, en otras palabras, cuando estamos haciendo masaje, es gasto cardíaco. Fue un poco para atrás. ¿Qué es la gracia de esto? De que una buena medida y un buen masaje nos va a alterar favorablemente nuestra curva de capnografía. Eso significa de que tenemos una manera objetiva de mirar el monitor y ver de qué manera estamos haciendo masaje, y de esa manera poder optimizarlo. ¿Por qué? Porque nuevamente hemos visto que los pacientes que tienen buen masaje y que están logrando barrer CO2 están teniendo gasto cardíaco. En otras palabras, tenemos circulación, están arrastrando el CO2 desde la uña del dedo gordo del pie, se lo llevan de vuelta y uno lo ventila y ese CO2 sale. En otras palabras,
buena capnografía, buen masaje, y eso ya está demostrado que mejora un paciente que tiene una buena capnografía, mejora sus posibilidades de salir a circulación espontánea. ¿Para qué más nos sirve la capnografía? Para medir el masaje. Porque si estamos haciendo masaje, estamos ventilando y tenemos esa curva y empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, ¿qué significa eso? Que nuestro masajista se cansó y que es hora de cambiarlo. Por el otro lado, si tenemos nuestra curva de capnografía que está bajita y de repente estamos haciendo masaje y vemos que se dispara, ¿qué significa eso? Que hubo un aumento súbito del gasto cardíaco. Y eso significa que el paciente tuvo retorno a circulación espontánea. Bien, el paciente salió del paro. Y no necesitamos parar para medir el pulso. Ese paciente tiene gasto. Y además hay estudios que muestran con cifras variables, pero que cuando tenemos un paciente que post 20 minutos de paro tiene una capnografía o un tidal menor a 10, ese paciente prácticamente no tiene chances de sobrevida, o sea, ese paciente está muerto. ¿Por qué a los 20 minutos? Porque se tomó ese punto y esa barrera porque es el punto de corte ético que se le ha dado a los pacientes antes de cortar la reanimación. Y es el punto de corte que habitualmente hacemos de reanimación en un paciente traído de la calle. Pero los pacientes, por el lado contrario, que tienen más de 20 minutos de masaje, pero que mantienen un tidal mayor a 20, tienen mucho más altas probabilidades de salir. Esa es una de las palabras, ese paciente aún no está muerto. Y es un paciente que todavía podemos seguir peleando. Y encontré un paper que plantea un algoritmo súper simple para decir, le pongo el tidal y ¿qué es lo que vamos a buscar? Primero la P. ¿Por qué? Porque nos va a permitir ver el posicionamiento del tubo. Muchas veces masajeamos, intubamos durante el masaje para no detenernos, ¿no es cierto? Y obviamente en una situación crítica y una intubación crash como esta podemos equivocarnos. El mensaje es, todo paciente en paro tiene curva de CO2, aunque sea chica. Ningún paciente tiene curva cero. Si la curva es plana es porque el paciente tiene el tubo en la guata. Lo segundo que nos va a ayudar es para la calidad del masaje. En otras palabras, vamos a ver que un buen masajeador va a tener una curva alta y un mal masajeador una curva baja. ¿Y por qué es importante? Porque hay algunos estudios, además, que dicen que no todo el masaje es igual para todos los pacientes. Y en teoría, uno puede ir cambiando la posición de las manos, un poco más arriba o un poco más abajo, en relación a la curva de tidal, y con eso ir viendo qué tan bueno es nuestro masaje. En otras palabras, tenemos una forma de medir la optimización del masaje. La R es lo que vimos también, el retorno a la circulación espontánea. El paciente está y de repente, ¡pum!, se dispara la curva de la capnografía, ese paciente volvió. También nos puede ayudar a estrategias. ¿Por qué? Porque en algunos casos nos puede orientar a la patología de base. Por ejemplo, sabemos que los pacientes con embolías pulmonares, como este es un caso que encontré por ahí, tienen curvas de tidal extremadamente bajas. ¿Por qué? Porque pese a que tenemos ventilación, no hay flujo pulmonar, ¿ya? En un caso un TEP masivo, y por lo tanto la cantidad de CO2 expirado va a ser muy baja. Por eso nos podría ayudar en el contexto de la estrategia el tidal. Y finalmente, también, como vimos, en un minuto, cuando llevamos 20 minutos de reanimación, el paciente sigue con muy malos niveles, podría ayudarnos a cortar el masaje y declarar al paciente. Algo más que es como el patito feo de la reanimación es la actividad eléctrica sin pulso. La actividad eléctrica sin pulso siempre ha sido la de más mala sobrevida, la más llevada al lado, es como trata de hacer lo que pueda, la 5H, la 5T o 6. Pero hay un paper o un modelo que es bastante interesante. Básicamente lo que nos dice es miremos un poco el el monitor y veamos qué es lo que tenemos. Tenemos un complejo angosto, un complejo ancho en relación a la actividad eléctrica sin pulso. Estamos hablando de eso ahora. ¿Ya? Pongámosle el ultrasonido. Veamos qué tiene este paciente. ¿Es realmente una actividad eléctrica sin pulso? Porque la actividad eléctrica sin pulso finalmente es el estado más profundo, un shock tan profundo que no perfunde el cerebro, que no sentimos pulso, ¿no es cierto? Pero hay muchos pacientes que tienen actividad cardíaca y de hecho hay protocolos de ultrasonido con respecto a eso. Y se ha visto que los pacientes que efectivamente tienen buena motilidad cardíaca tienen mucho mejor sobrevida. Por otro lado, nos va a permitir diferenciar entre un corazón que está hiperdinamico, o sea, un corazón que trata de bombear sangre pero no puede, y un corazón que está flácido. ¿Por qué es importante esto? Porque el corazón hiperdinámico va a tener algo mecánico que no está permitiendo bombear. El corazón quiere, pero no puede. No puede, ¿por qué? Porque al gallo se le rompió la aorta y no tiene volumen.
porque tiene un neumotórax a tensión y tiene una obstrucción al flujo, por ejemplo. Y además nos ayuda el ultrasonido, ¿por qué? Porque nos ayuda a identificar la causa de base, ¿no es cierto? En base a eso, y al ultrasonido más el complejo, vamos a diferenciarlos entre los de complejo angosto, problema mecánico, y vamos a pensar en tamponamiento, neumotórax a tensión, infarto con ruptura, hipovolemia, TEP. ¿Y qué es lo que le vamos a hacer a ese tipo de pacientes? Mucho volumen y buscar la causa de base. Le vamos a empezar a pasar agua, 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 y vamos a ocupar todas las herramientas que podamos para buscar qué es lo que está pasando. Por otro lado, el paciente con complejos anchos, ¿qué es lo más probable que esté pasando? Un problema metabólico. ¿Por qué? Porque este corazón está sin fuerza, está flácido, digamos. ¿Ya? ¿Y qué cosas pueden estar pasando? Una hipercalemia, un infarto masivo, bloqueadores de canales de sodio, principalmente lo que más frecuente vemos es intoxicación por tricíclicos, un ritmo agonal, o sea, un paciente que ya se está muriendo de frentón por cualquier causa, porque está séptico, etc. Y bloqueadores de canales de calcio también como otra causa de intoxicación. Y este paciente, por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bicarbonato y calcio de manera empírica. ¿Por qué? Porque efectivamente el bicarbonato nos va a ayudar lentamente con el caso de la hipercalemia, nos va a ayudar mucho con los bloqueadores de canales de sodio, el calcio nos va a ayudar acá, nos va a ayudar acá, ¿ya? Pero es lo que podemos hacer, es por lo menos algo, ¿ya? Pero es otra manera de enfrentarse a la actividad eléctrica sin pulso. En relación a las drogas, todos sabemos quién es el rey. ¿Quién es el rey de la droga rey de paro? La adrenalina, ¿no es cierto? Hay un estudio interesante que salió en relación al paro intrahospitalario, ¿ya? Pero muchas veces puede ser ese paciente que tenemos hospitalizado por una sepsis de foco respiratorio y que sufre un paro. Y independiente del tiempo de masaje y el tiempo de detección del paro, ajustado por eso, se ha visto que los pacientes que reciben adrenalina precoz como primera dosis tienen una probabilidad más alta de salir de este paro. Todavía es solamente es un reporte importante, ¿ya? Es algo así como 300 y algo casos de actividad eléctrica sin pulso en paro intrahospitalario, ¿ya? Pero da una luz que nunca se había visto y tiene números bastante buenos, la verdad. Entonces es algo para tenerle ojo. Pero la adrenalina también tiene efectos malos. Y aquí ya nos vamos a salir un poco de la actividad eléctrica sin pulso, sino que vamos a hablar del paro en general. Tiene el lado bueno, ¿ya? Tiene el lado bueno de que permite mejorar la presión de perfusión coronaria y de esa manera perfundir mejor el corazón, perfundir mejor el cerebro, ¿no es cierto? Eso está súper claro. Tiene un lado malo, ¿ya? Que principalmente la adrenalina tiene un efecto beta 1. Y sabemos que el efecto beta 1 es proarrítmico. Por lo tanto, los pacientes que están fibrilando con una fibrilación ventricular y nosotros le seguimos metiendo adrenalina cada 3 minutos, cada 5 minutos, adrenalina, 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 le vamos a estar dando beta 1, beta 1, beta 1. Y vamos a aumentar la probabilidad de que ese paciente se mantenga fibrilando. Y tiene un lado feo. El lado feo es el lado de la isquemia y el daño posparo. ¿Ya? Sabemos que los pacientes que reciben mucha adrenalina hacen más isquemia intestinal, más falla renal, ¿ya? Y más disfunción de la microvasculatura tanto del corazón como a nivel cerebral. Eso está súper establecido. Entonces, ¿existe alguna manera que podamos decir cómo ir ajustando las dosis de adrenalina para no pasarnos? Porque tiene cosas buenas y muchas cosas malas. Y la verdad que está este modelo que se llama reanimación cardiopulmonar guiada por hemodinamia. ¿Qué es lo que busca? Lo que busca esto es tener una presión diastólica de al menos 20. Si tenemos una presión diastólica de 20, el paciente no debería seguir necesitando más adrenalina. Y eso debería ser suficiente. Después de eso, en un paciente que no tiene función de bomba, no vamos a sacar nada más siguiendo apretándolo o metiéndole más efecto beta 1. Esto es algo que es bastante nuevo. Los estudios están hechos principalmente en modelos animales, pero hay gente que lo está ocupando, ¿ya? Gente principalmente en los centros en Estados Unidos importantes, ¿ya? Que están poniendo líneas femorales en relación a la reanimación y con un catéter arterial femoral van midiendo la presión diastólica y guiando la dosis de adrenalina en relación a eso. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Esto es algo que estaba antiguo y que quedó botado y que se agarró de nuevo. Hay un estudio de 1998 que muestra en animales el uso de doble desfibrilación secuencial, que estaba en esa época hecho con los desfibriladores de 360 joules monofásicos. Y lo que intentaba es tratar de hacer reanimación
y ocupar la doble reanimación, o sea, la doble desfibrilación secuencial, que significa básicamente tratar de hacer lo más simultáneo posible el gatillo entre 1 y 2 desfibriladores. Lo ideal para esto es tener uno con los parches, ¿ya? Adelante y atrás, y el otro en el eje habitual que ocupamos. Es una herramienta, ¿ya?, que falta probarlo, pero hay reportes de casos clínicos de pacientes con fibrilación ventricular refractaria que están saliendo con esto. Entonces, ¿en qué paciente lo vamos a ocupar? El paciente que está en fibrilación ventricular. Lo huasqueamos y sigue, masaje, 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 le damos droga, estamos haciendo todo lo que podemos, lo intubamos, reanimación avanzada, y sigue, lleva 15, 20 minutos y sigue en fibrilación ventricular. Puede ser una alternativa y puede ser un cartucho que quemar. Acuérdense que este paciente está muerto, y si es que uno no hace nada, va a seguir muerto, ¿ya? Entonces, realmente, ocupar estas herramientas nos puede ayudar, ¿ya? Y en relación a quiénes son los New Kids on the Block, qué son las cosas que se están estudiando además en relación a las drogas, ¿ya? Lo primero es el esmolol. El esmolol tiene la ventaja de ser el antagonista perfecto para la adrenalina. Tiene un efecto beta 1 de bloqueo, ¿ya? Por lo tanto, hay pacientes con fibrilación ventricular refractaria que se les está dando esmolol. Hay un reporte de 6 casos de fibrilación ventricular refractaria en cual los 6 pacientes respondieron a esmolol. Ahora, el paciente que llevaba más rato fibrilando lleva algo así como 43 minutos de fibrilación ventricular. Y le dieron esmolol y al choque siguiente salió, ¿ya? Solamente 6 pacientes, esto estamos mirando un poco hacia el futuro, no es para darlo como terapia estándar a todos los pacientes, pero es qué es lo que viene, qué es lo que podemos hacer. Corticoides. Corticoides, hay un estudio, eso sí, que busca outcome combinado, porque se dio en relación a epinefrina y vasopresina, ¿ya? Pero lo que dan a estos, en este estudio es una dosis de metilprednisolona de carga durante el paro, y después cuando el paciente se iba a la UCI lo mantenían con hidrocortisona. Estos pacientes también tuvieron mucho menor cantidad de requerimiento de drogas vasoactivas, menos infecciones, menos días de UCI. Lo que sí no mostró mejoría desde el punto de vista neurológico. Así que esa es una gran falla que tiene. El otro estudio que se está haciendo es un estudio con nitroprusiato. ¿Por qué el nitroprusiato? Porque el nitroprusiato podría ayudar a la disfunción vascular o microvascular cerebral. Básicamente, que es lo que se ha visto, que cuando los pacientes están en paro, se pierde la regulación del flujo sanguíneo cerebral y se produce un efecto en el cual existe una vasoconstricción masiva de la microvasculatura. Se han pasado bolos de nitroprusiato, y esto está visto en modelos animales, y hay algunos estudios en modelos en humanos, digamos. Y lo que nos ayudaría el nitroprusiato es más que nada a mejorar esta disfunción. Nos vamos a poner un poco por el tiempo. Antibióticos. Hay un estudio retrospectivo que busca los cultivos prospectivo, que se tomaban cultivos de los pacientes que entraban en paro, ¿ya? Y básicamente lo que demostró que el 38% de los pacientes que están en paro tienen bacteremia, ¿ya? Y esto, la gracia de este trabajo es que filtraron los pacientes que tenían flora, porque uno dice, ¿cómo están tomando cultivo en paro? Obviamente esa cuestión está contaminada. Si es flora de la piel, lo descartaron, a no ser que los 2 cultivos fueran positivos para flora para la piel. Lo cual hace bastante sentido, porque sabemos que los pacientes que están infectados hacen disfunción cardíaca, sus mediadores proinflamatorios se elevan, y todas las veces que tenemos mediadores proinflamatorios tenemos más probabilidades de hacer disfunción de la microvasculatura cardíaca y además accidentes de placa. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? De que los pacientes que entran en paro, de repente cuando salgan de paro deberíamos pensar al tiro en ponerles antibióticos. Los pacientes que tenían bacteriemias en el paro no se murieron más, pero sí requirieron más drogas vasoactivas que los pacientes que no tenían bacteremia, ¿ya? También es una línea que hay que seguir. Y bueno, yo creo que la gran vedette con respecto a los centros de alta complejidad, y lo que se está haciendo mucho es el uso de ECMO en el paciente en paro. En otras palabras, apoyo circulatorio total y oxigenación de este paciente durante la fase del paro. ¿En qué paciente? Obviamente pacientes que tengan chances de salir. No vamos a poner en ECMO una abuelita de 92 años que está postrada con Alzheimer. Pero pacientes, por ejemplo, un hombre joven intoxicado con bloqueadores de canales de calcio, una intoxicación severa. Ese paciente, tú sabes que no hay daño celular, ese paciente tú lo que necesitas es darle circulación y esperar que se vaya limpiando de su intoxicación. Y pacientes también
que están con patología cardíaca inicial. Hay pacientes que se conectan a ECMO y se pueden llevar incluso a hemodinamia con ECMO. Obviamente eso es manejo muy, pero muy avanzado, pero hay que tener ojo. Esta página se las recomiendo a todos los que quieran averiguar más del tema, ¿ya? Esto es un tema por sí solo. idiecmo.org, ¿ya? Para que los que quieran leer. Y salió nuestro paciente del paro. ¿Y qué cosas hay nuevas en relación al paciente que sale del paro? Básicamente, lo primero es seguir insistiendo que cada día hay más y más evidencia de que los pacientes que se paran independiente de electrosalida, independiente si hicieron o no hicieron dolor al pecho, los pacientes que sufren un paro y si van a hemodinamia, esos pacientes tienen una probabilidad alta de tener enfermedad coronaria. Imagínense que el 26% de los pacientes en esta cohorte tenía una oclusión reciente de alguna arteria coronaria sin tener elevación del ST ni dolor al pecho, ¿ya? Sabemos que la indicación actual es paciente que tiene una fibrilación ventricular, idealmente todos deberían ir, idealmente, ¿ya? Los pacientes que tienen un supranivel del ST evidente a la salida del paro y los pacientes que además tenían historia previa clásica y o estaban ya por un infarto en la urgencia y se nos paran, ¿no es cierto? Esos son los pacientes que van siempre. Pero deberíamos apuntar a que la mayoría de nuestros pacientes fueran para allá. Sabemos también desde el 2002 los estudios de Bernard y el JACA de la hipotermia terapéutica, NNT 6, pocas cosas en la medicina tienen un NNT, un number needed to treat, tan bajo como esto, ¿ya? La gran gracia es, lo último que salió que probablemente muchos han escuchado, es el TTM, un estudio sueco en el cual comparaba a los pacientes que se ponían y se enfriaban a 33 grados versus los que se le hacía normotermia o microhipotermia, por decirlo así, terapéutica. Y la verdad es que no mostraban diferencias en relación a la mejoría de los outcomes neurológicos. Acuérdense que esto es algo que hace que los pacientes post-paro salgan caminando. 1 de cada 6 que metamos va a mejorar. Y la gracia de esto es que hacen menos infecciones, tienen menos requerimientos de drogas vasoactivas cuando están en la UCI. No es probablemente lo que nos toca a nosotros cuidar, ¿ya? Pero a nosotros sí nos toca empezar a enfriar a estos pacientes. Entonces, después de todo esto, ¿ya? Yo creo que siempre se quedan y se llevan para la casa, que lo más importante de todo lo que hablamos es el masaje. Pese a todo, no hay nada que cambie el pronóstico de nuestros pacientes como un buen masaje, buena reanimación precoz, desfibrilación precoz, ¿ya? Y la hipotermia terapéutica es nuestra otra gran arma. Todo lo demás es solamente perspectivas en manejo futuro o es manejo especializado en cada paciente. Pero si hablamos de globo, hablamos de nuestro universo de pacientes, esto es lo que importa, esto es lo que vale, ¿ya? No la receta cocina, nuevamente, buen masaje, usar las drogas solamente y pensarlas que son un complemento, no son nuestras bases de reanimación. Pensar afuera de la caja, ocupemos el ultrasonido y cuidados críticos de calidad. Y acuérdense que el manejo del paro no es estandarizado. Eso, muchas gracias. Tenemos tiempo para una pregunta. Doctor Navea, buenas tardes. Un médico general de zona del auditorio pregunta: trabajo en un hospital con pocos recursos. Si decidiera invertir en mejorar mis reanimaciones, ¿dónde debiera dirigir mis recursos? Lo más importante, a ver, yo creo que donde habría que meter los recursos es en ultrasonido. ¿Por qué? Porque no tan solo nos ayuda en el paro, sino que nos ayuda en el paciente con shock, nos sirve para el paciente que estamos sospechando una TDP y no lo queremos derivar a un centro que queda lejos porque no podemos hacerle ultrasonido, etc. El ultrasonido es una herramienta extremadamente versátil. Muchos generales de zona lo tienen en relación a la obstetricia. Tienen que aprender a ocuparlo, tienen una herramienta espectacular al lado que nos ayuda a tomar decisiones, a mejorar el cuidado de nuestros pacientes en las urgencias. Así que yo creo que el número 1 es el ultrasonido. Ahora, el otro juguete que a mí me gustaría tener siempre en todas mis reanimaciones sería la capnografía. Creo que nos ayuda a monitorizar mucho mejor qué es lo que estamos haciendo nosotros con nuestro paciente. Nos podría ayudar a mejorar los cuidados del paciente.